todos, chicos y chicas, bienvenidos. Bienvenidos una semana más a nuestras clases de video. Hoy, como es lunes, tenemos la clase de historia y vamos a estar viendo la continuación de lo que vimos la clase anterior. Como siempre, vamos a iniciar recordando, bueno, pues lo que vimos en el último video de la semana pasada. La semana pasada tuvimos la clase de historia el día miércoles. Vimos que, bueno, hubieron las primeras civilizaciones que se establecieron ya después de que dejaron de ser nómadas, se asentaron en un mismo lugar y empezaron a crecer, a empezar a hacer pequeñas ciudades con objetos más modernos que ellos habían creado con sus habilidades. Vimos que la más antigua fue Mesopotamia en el año 4000 a.C., después Egipto e India cerca del año 3000, luego China. Y también por el lado del mar Mediterráneo, costas e islas, surgieron dos civilizaciones, Grecia hacia el año 2000 a.C. y Roma a mediados del siglo 8 a.C. Hoy vamos a hablar de las primeras que están de este lado izquierdo, Mesopotamia, Egipto, India y también sobre China. Esta clase se llama Civilizaciones a lo largo de los ríos, Mesopotamia, Egipto, China e India, como ya les comenté. Primero es importante saber que estas primeras civilizaciones surgieron o decidieron asentarse en lugares cercanos a los ríos. ¿Por qué? Porque en estas zonas la tierra era más fértil gracias a que había pues agua cerca, era más fácil de criar animales, de usarla para ellos mismos, entonces por eso es que se asentaron cerca de estas zonas. Iniciamos con Mesopotamia y esta civilización se fundó entre dos ríos, el río Tigris y el río Éufrates. Como pueden ver en la imagen, arriba está Tigris y abajo Éufrates. Su nombre, Mesopotamia, significa tierra entre dos ríos, justo como está en la imagen. Es importante saber que Mesopotamia fue un territorio que incluso fue ocupado por diferentes pueblos. Allí en esa zona fundaron reinos y ciudades como Ur en el sur de Mesopotamia, Babilonia en el centro y Nínive en el norte. Esta civilización fue tan importante porque inventó la escritura cuneiforme en forma de cuña o triángulo, como vemos allí en la imagen de color café. También el código de Hammurabi, que es el que está en la parte de en medio, color gris, el más antiguo sistema legal conocido. También ellos inventaron la medicina, el minuto, los ladrillos de lodo, el vidriado en color, la jardinería y el betún para asfaltar y evitar la humedad en las paredes. Fue una civilización muy importante que creó, inventó varias cosas que incluso hasta el día de hoy seguimos utilizando. Por otra parte, vamos a pasar a la civilización egipcia, la cual se estableció junto al río Nilo, uno de los más grandes del mundo. Ellos aprovecharon este río para el riego, pero también para la navegación. Egipto fue una zona que se unificó bajo el mando del primer faraón y sus descendientes, los cuales gobernaron mediante dinastías. Ya sabemos un poquito de Egipto, fueron siempre gobernados bajo un faraón. En esta civilización se dedicaron a construir grandes pirámides para albergar sus tumbas, pues los rituales fúnebres eran importantes para esta cultura. Todas esas pirámides que incluso hasta el día de hoy existen, no son más que tumbas en donde enterraban a las personas importantes de su civilización. Ellos desarrollaron técnicas para momificar y conservar los cuerpos en lujosos sarcófagos. Los egipcios también fabricaron los primeros barcos para recorrer el río Nilo. Como se dan cuenta en la imagen del lado izquierdo, la cultura o la civilización egipcia, pues sí se desarrolló a lo largo de todo el río. Como era un río bastante largo, fue que ellos inventaron los primeros barcos para poder pues transportarse de un lado al otro de su zona, de su territorio. Por otra parte, a la civilización india se desarrolló en la ribera del río Indo. Su río es el Indo y como se fijan en la imagen, el río Indo rodea toda la zona de India. Las ciudades Mohenjo-Daro y Harappa, ubicadas en el valle del río Indo, se construyeron drenajes y baños públicos antes que en Roma antigua. Esta fue una de las actividades mejor desarrolladas por ellos. Una de sus invenciones más importantes fue el drenaje, porque pues muchas de las otras ciudades no tenían drenaje, pero ellos
desarrollaron esta invención tan importante que hasta el día de hoy seguimos usando también. Y finalmente, la civilización china se desarrolló a lo largo o alrededor de los ríos Huanghe y Yangtze-kiang. Como se dan cuenta en la imagen, China está allí y está rodeada por dos líneas color azul, que esas líneas son los dos ríos. Algo importante de esta civilización fue los múltiples inventos que ellos hicieron, entre ellos los más importantes, el arado de hierro, la carretilla, las máquinas sembradoras, la brújula, el papel, la pólvora, la seda. Todos estos fueron aportes importantes que hizo esta civilización. Como se darán cuenta, pues los chinos inventaron varias cosas, siempre se han caracterizado por ser muy creativos, muy inteligentes, entonces ellos se dedicaron a desarrollar varios inventos que han sido muy útiles para la humanidad. Y bueno, es una clase bastante sencilla, pero vamos a hacer un repaso. Hoy vimos 4 civilizaciones y vimos en qué zonas se ubicaron. Para empezar, Mesopotamia se fundó entre los ríos Tigris y Éufrates, ¿ok? Acuérdate que por eso se le puso el nombre de Mesopotamia, porque significa tierra entre dos ríos. Después tenemos la civilización egipcia, la cual se desarrolló a lo largo de todo el río Nilo. El río Nilo es uno de los más grandes del mundo. Después vimos a la civilización india, la cual se desarrolló en la ribera del río Indo. Y finalmente vimos a la civilización china, que estuvo alrededor de los ríos Huanghe y Yangtze-kiang. Muy importante recordar que todas estas civilizaciones se desarrollaron y se asentaron cerca de ríos, de varios lugares en los que había agua, porque descubrieron que estas zonas eran más fértiles que aquellas en las que no había agua. Como sabemos muy bien, el agua, y como siempre nos han dicho, el agua es vida. Entonces ellos por eso se establecieron en estas zonas y lograron pues muchos avances. Como se dieron cuenta también durante la clase, vimos varias invenciones que ellos hicieron. La tarea del día de hoy: van a completar las frases con las palabras que se encuentran en el recuadro. Este es un archivo que les voy a subir a Edmodo. Ahí van a encontrar un cuadro donde hay varias palabras y en la parte de abajo las frases. Entonces hay que acomodar esas palabras en los espacios indicados. Se pueden apoyar consultando la página 40 del libro de texto. Y listo, chicos, eso es todo por hoy. Nos vemos hasta mañana. Que tengas un excelente lunes y feliz inicio de semana. Hasta pronto.